Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Buenas tardes, Andrés, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Andrea, ¿cómo estás tú? Un placer, como siempre, recibirte aquí los martes. Bueno, igualmente, espero que la audiencia también. Sí, cómo no. Mira, yo estaba diciendo al aire, Sí. viste que siempre te sorprendo. Hoy busqué una palabra un poco difícil, pero que a nivel psicológico es muy utilizada, y es el tema de la procrastinación, ese dejar para después posponer las acciones. ¿Qué significa a nivel, desde el punto de vista psicológico, esta palabra? Sí, sabés que me sorprendiste porque no la conocía realmente, debo ser sincero, si bien es cierto que el contenido sí lo conozco, porque además es parte, digamos, de nuestra tarea. Es decir, el hecho concreto es que el tema de dejar hacia adelante lo que uno tiene por hacer tiene muchos sentidos y muchos orígenes. Sí. Por un lado tenemos que hay personas que habitualmente tienen esa tendencia de dejar para mañana. El tema del tiempo acá es fundamental. El tiempo, como nosotros los occidentales lo manejamos, Sí. parte lo cronológico, digamos, ¿no? El pasado, presente y futuro. Sí. Se dice que parte de cuando Julio César, en la época de los romanos, iba a cruzar el Rubicón, y que de alguna forma, bueno, el hecho de pasar o no pasar implicaba justamente el tomar conciencia del tiempo transcurrido. Y entonces, si bien es cierto que otras culturas, como la griega, por ejemplo, no tenían ese concepto cronológico, Sí. el hecho de pasado, presente y futuro, y lo hemos hablado alguna vez contigo, Sí. es lo que nos marca, evidentemente, a los seres humanos desde esa época hasta ahora, y que tiene que ver justamente con el nacimiento, la vida y la muerte. Claro. Entonces, muchas personas dejan para mañana porque consideran de que son, como te puedo decir, para siempre. Claro. Hay como que hay un tiempo que no se agota. Vendríamos a hablar como que hay una mala regulación, o sea, Totalmente. si yo te hablo de procrastinación, es como un problema de mala regulación y pésima organización capaz del tiempo. Claro. El asunto es que, bueno, también eso influye en todo esto, cada una de las épocas y las culturas en las cuales uno se encuentra. Claro. Porque no te olvides que, por ejemplo, nosotros venimos de generaciones de inmigrantes, especialmente la gran ola inmigratoria del comienzo del siglo XX, Sí. donde españoles e italianos, acuciados por la miseria, venían justamente a estas tierras en busca de la América. Sí. Y entonces dejaban el placer, digamos, para las siguientes generaciones, y se dedicaban exclusivamente a trabajar con un sacrificio personal tremendo. Claro. Y de esa forma, bueno, pretendían que, como hizo Florencio Sánchez con su obra de teatro, Mi hijo el doctor, Sí. pudieran, digamos, trascender la labor, digamos, tan difícil de estos inmigrantes. Entonces, por un lado tenemos a esas personas que, digamos, se sacrificaban como para poder posteriormente sus descendientes tener mejor vida. Pero por otro lado también está aquellas personas que a falta, digamos, como tú decías, a falta de un control interno, tienen un mal manejo de los tiempos. Claro. Y entonces ahí, cuesta mucho a veces, y eso lo veo en consulta, Claro. es decir, que una persona, por ejemplo, que tiene una actividad muy cronometrada, disponga de una agenda. Claro.
Entonces, digo, es como una contradicción, porque la agenda de alguna forma es la que te va, bueno, marcando las actividades que tú tenés en el correr de la semana, en el correr del mes, en el correr del año. Digo, me parece que son como esos dos extremos, claro, donde poder encontrar justamente el concepto del dejar para mañana o hacerlo hoy. El tema también está en que el dejar para mañana muchas veces es lo que yo te decía, uno a veces tiene el concepto equivocado de que hay tiempo siempre hacia adelante. claro. Y a veces eso es muy complicado, porque cuando fallece alguien cercano, uno se pregunta por qué no le pregunté determinadas cosas, por qué no lo abracé, por qué no le dije cuánto lo quería. Esas cosas que a veces uno lamentablemente deja para mañana en cuanto a los afectos. Pero qué bueno lo que estás diciendo, porque quizás muchos oyentes o algunos de los que nos están escuchando estén en una situación de esa y estás poniendo prendiendo una lucecita, ¿no? Alerta, hay que parar y hay que actuar, ¿no? Es fundamental, mirá, a nivel personal, yo he tenido personas parientes muy cercanos que me hubiera gustado poder, primero poder expresarles el afecto de una forma más intensa que lo hice, y acá no es que me esté culpando ni mucho menos, digo simplemente que bueno, las circunstancias se dieron así, pero por otro lado también, cuando fallece alguien mayor que uno, y uno cuando va creciendo en edad también, va sintiendo como que las referencias históricas de la propia vida de uno se van con aquellas personas que se mueren. Entonces, a mí me ha quedado, digamos, la pena, digamos, de no recabar una cantidad de datos que hoy por hoy es imposible conseguirlos, porque quienes los tenían ya se fueron. Ya no lo tienen, pero a propósito de eso que estás diciendo, también uno, que era lo que yo hablaba de la metamorfosis, uno va cambiando y también te vas parando de otra manera, y quizás hoy seas vos un referente para las generaciones que vienen por detrás tuyo, ¿no? Absolutamente, es tal cual lo que estás diciendo, porque a veces uno se queda en un papel de hijo y no tiene conciencia de que ahora el referente es uno. Claro. Cuando hablo de hijo, no hablo de hijo real, sino... Estamos hablando, en un ejemplo genérico. Esa posición que frente a la vida que uno adquiere frente a los mayores, y no toma conciencia de que ahora... Bueno, el referente es uno. Es muy importante lo que estás diciendo. Me pasó con una paciente en el día de ayer, justamente, esa persona está sufriendo la pérdida de su padre, y un padre además muy particular, un padre muy activo a nivel público y que le marcó la vida, y con el cual además esta persona tenía un gran diálogo y mucha reflexión y mucha filosofía entre los dos. Y entonces, bueno, frente al dolor de la pérdida, yo le decía que uno no puede negar la realidad y no puede decir, bueno, ya pasó, porque el duelo es muy personal, pero que ahora era ella la que tenía que empezar a tomar conciencia de que la referente iba a ser ella, justamente porque tenía mucha cosa para decir y para aportar hacia adelante. Claro. Pero como decís tú, es parte de ese duelo. A propósito de esto que estamos hablando, del tema de la procrastinación, el psicólogo Gustavo Oicrot, que escribió La locura uruguaya en el año 1991, quiero compartir algo de lo que dijo para que tú lo reflexiones y nos digas lo que pensás. En este libro dice: procrastinar es el popular arte uruguayo de hacer las cosas que nos resultan más agradables, cómodas o llevaderas, y dejar para más adelante o para nunca las tareas menos agradables. Y agrega que el 20% de las personas son
procrastinadoras crónicas. En la medida que dejamos cosas para hacer y no las vamos pudiendo cumplir, se comienza a generar como una situación de caos. Claro. La palabra en realidad, que es una palabra difícil hasta de pronunciar, horrible, tiene que ver más con un sector de la psicología que yo no manejo, que es el del conductismo, digamos. Claro, ¿no? Claro. Ecro, bueno, ha sido un referente de esta línea de trabajo en Uruguay. Si yo manejo más el psicoanálisis, claro, tengo como una visión un poco más diferente, más tolerante, si tú querés, claro. Frente a esas actitudes. Pero es cierto que Uruguay se ha caracterizado justamente por eso. Bien se dice que cuando venga una guerra, la Tercera Guerra Mundial, va a llegar varios meses después al Uruguay. Sí. Un poco en broma y un poco en serio, claro. Vivimos uno viaja, por ejemplo, yo viajo mucho a Buenos Aires, sí. Y cuando llego a Uruguay encuentro esa calma que no hay en otros lugares, que es una calma más provinciana, si tú claro. querés, sin llegar a decir si es bueno o malo. Claro. Entonces, es verdad que estamos acostumbrados a un ritmo mucho más lento, donde es cierto también de que vamos postergando algunas cosas, pero yo creo que a partir de unos años atrás, y no es por hablar de política, pero en la época en que Lacalle era presidente, sí. Surgió un concepto nuevo que era el nuevo uruguayo. Y si bien eso fue algo quizás hasta mercantinero, si tenía una cierta intención de modificar esto que estamos hablando. Y ha habido un cambio realmente, porque también el mundo nos golpea, si nosotros no estamos aislados del resto del mundo. Claro. Y el mundo se ha tornado muy presentista, es decir, con toda la temática de las nuevas tecnologías. Ya el dejar para mañana a veces es complicado, porque hasta, por ejemplo, cuando uno compra un artículo electrónico, sabe que tiene un límite de tiempo, claro. de uso, que los fabricantes ya no fabrican las cosas como para que duren toda la vida, sino que tienen un timer interno que las hace durar lo que ellos consideran que es válido, para después comprar otro objeto, claro. Donde las tecnologías de la comunicación van a la inmediatez, donde hoy el hecho del celular ha implicado una transformación tremenda en nuestras vidas, donde aquello que de repente una carta demoraba 30 días en llegar a otro país, hoy por hoy tú te puedes comunicar con cualquier parte del mundo inmediatamente, claro. Y no solamente comunicarte, sino también enviar fotos o recibir fotos, películas o lo que fuere. Entonces, el mundo está cambiando. Te estoy escuchando muy atenta y no te quise interrumpir, porque es cierto lo que decís, que vamos cambiando, todo es inmediato. Ya, ¿no? Es para ayer, como solemos decir acá en Exacto. Uruguay, ¿no? Pero hay algo que me entra a la duda, y es esa contestación que solemos tener muchas veces, que decimos, no tengo tiempo. Y el no tengo tiempo, hay veces es cierto, puede ser cierto que no tengas tiempo, pero en este dejar para después, puede tener que ver también con un tema de esconder otras realidades, ¿no? El no tengo tiempo en realidad sería traducido como no me hago tiempo. Es más lógico el no me hago tiempo, porque,
Acá hay miedos, hay muchos miedos a veces Claro. a emprender tareas, a enfrentarte a situaciones que pueden ser enojosas, o enfrentarte a situaciones muy disfrutables también. Claro. A veces hay mucho miedo en nosotros a ser felices. Uh-huh. Es decir, la felicidad a veces es... lo hablábamos la otra vez, la Sí. felicidad es algo que uno aspira a ella, pero también genera mucho temor, mucho miedo. Entonces hay como un retaseo, hay como un, bueno, voy a dejar para mañana o para dentro de un rato, voy a esperar, no me animo. La palabra sería esa, ¿no? Claro. No me animo, tengo miedo, estoy inseguro. Bueno, pero también a consecuencia de esto que estás diciendo, la autoduda, ¿no? Puede ser que influya en esas conclusiones irracionales, que son realmente irracionales, en este proceso también de postergación, porque yo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, te digo, yo soy muy lenta para escribir y bueno, y de repente, como soy muy lenta, mejor lo hago mañana en lugar de escribir más rápido. Claro, sí, claro, pero ahí lo que hay no es la lentitud, sino, digamos, un miedo consciente de que no estás pronta como para escribir lo que tenés que escribir, digo. Uh-huh. Digo, el no hacerte el tiempo justamente para eso. Es de lo que veníamos hablando, justo, te lo quise ejemplificar, claro, en algo, claro, en una acción cotidiana, por ejemplo, ¿no? Digo, un ejemplo también podría ser el tema, como te decía recién, el tema de expresar los afectos. Claro. Digo, uno a veces tiene mucho miedo al rechazo, uh-huh, mucho miedo a veces al compromiso. Es decir, el hecho de uno acometer una tarea implica mostrarse al mundo. Entonces, en este ejemplo que tú señalabas de la escritura, que es muy válido, a veces cuesta mucho salir al mundo y mostrar lo que uno hizo, lo que uno, claro, tiene, los valores de uno, uh-huh, por miedo justamente a ser rechazado, por miedo a un montón de cosas, y entonces uno se queda diciendo, bueno, lo voy a dejar para mañana. A veces pasa también con los estudios, es decir, claro, hay muchachos que, por ejemplo, no se sienten tan fuertes como para un periodo, uh-huh, y lo dejan para el siguiente periodo, claro, y a veces postergan, y entonces las carreras se prolongan, y muchas veces ocurre que cuando se deciden era todo más sencillo de lo que parecía. Claro. Y a propósito de eso que estás diciendo, ¿no? Que tiene que ver con esa baja tolerancia a como a enfrentar ciertas tensiones, como puede ser un examen, como puede ser conducir, como puede ser enfrentarnos a hablar con nuestra pareja y plantear lo que nos está pasando, ¿no? Claro. Sí, ese postergar cosas porque realmente nos sentimos inseguros de enfrentarlas, porque nos da miedo, porque nos da temor. Yo creo que en esto lo que uno tiene que tener es un conocimiento más de uno mismo. Uh-huh. En la medida que uno se va conociendo más, va manejando mejor sus tiempos internos y los tiempos de comunicación con los demás. Claro. Porque a veces es necesario decir, bueno, mejor voy a esperar, mejor voy a ver si la persona que tengo enfrente, mi pareja, por ejemplo, claro, está pronta para escucharme, o yo estoy pronto para decirle de la mejor forma lo que tengo que decirle. Claro. Entonces, a veces es bueno tomarse el tiempo necesario, a veces hay una situación crítica que a uno le cuesta mucho expresar, y hay que ver si el otro está pronto, justamente. Es decir, la comunicación es muy importante, claro, manejarse sin la impulsividad. A veces uno se siente, vomita, digamos, lo que tiene que decir, y no es consciente de si el otro está pronto para escucharlo, si el otro necesita otras palabras que la que nosotros estamos diciendo.
uno tiene que, cuando decir algo, tiene que manejar una cantidad de aspectos previos, instantáneos, ¿no? Pero claro, previos, de decir, bueno, lo voy a decir de la mejor forma, con las mejores palabras, y voy a procurar de que la otra persona no se cierre a lo que yo voy a decir. Pero hay veces es difícil encontrar, Andrés, las mejores palabras y decirlas en el mejor momento. Convengamos que no es nada pero fácil. Claro, esto No, que estoy diciendo... es el kit de la cuestión lo que estás tratando. Esto lo que estoy diciendo es casi una utopía. Claro. Pero... seríamos todos tan felices si usáramos las palabras adecuadas en el momento justo. No tendrías gente en la terapia, te lo voy diciendo. Y sí, claro, porque además... tendrías menos pacientes, seguramente. Seguramente, porque los sobreentendidos generan malos entendidos. Claro. A veces uno no tiene conciencia. Un padre y un hijo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es que hay una situación de tirantez y a veces una de las dos partes o las dos partes se enemistan, claro, tontamente, claro, y a veces esto se soluciona con un abrazo y con un decir, mira, me equivoqué, perdóname, claro, te quiero mucho. Sí, es a veces ese tira y afloje es uno ceder también, ¿no? Claro, claro. Y hay veces también, como decís tú, en los malos entendidos, se dan en los trabajos, en relaciones de parejas o en relaciones de amistad, que hay veces, hoy por hoy, hablando de la tecnología, viste que el tema del WhatsApp, una cosa, que yo a veces me niego, digo, me gusta más hablar porque una coma, un punto o la interpretación que le dio la persona al mensaje que tú escribiste es tan complicado a veces, ¿no? Es cierto, a veces uno, como el receptor, digamos, malentiende lo que el otro quiso poner, es decir, o malinterpreta, y entonces ahí aparecen situaciones muy complicadas. Claro, no es como la entonación también de las palabras o el mirarse cara a cara también, que se ha perdido. Eso lo hemos estado perdiendo, lamentablemente. Claro. Incluso en la familia, los rituales son tan importantes, las ceremonias son tan importantes, el sentarnos al terminado hora, los integrantes de la familia alrededor de una mesa para comer, ya casi es algo imposible, porque cada uno tiene su tiempo, su ritmo, sus necesidades, sus obligaciones. Pero yo conozco ya unas cuantas familias que, por ejemplo, a la hora de encontrarse reunidos, hay una canasta donde se dejan los celulares. Bueno, hay colegios que ya están haciendo eso, mirá. Viste que entran a la clase y ya dejan en el canastito el celular. Están colegios y universidades también, yo ya lo he visto eso, me parece bárbaro. Me llega un mensaje que voy a compartir contigo. No? Un oyente nos dice, la tecnología, respecto a lo que tú decías, puede hacer todo de inmediato, dice, pero las relaciones personales necesitan tiempo para cultivarlas. Muy bueno el programa, felicitaciones y un abrazo para Andrés. Bueno, muchas gracias. Sí, es verdad. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías nos van llevando al aislamiento. Uh-huh. Y esto del encuentro se hace muchas veces... Se va postergando, capaz. Sí, o se va anulando, que es peor todavía, porque una cosa es dejarlo para mañana y otra cosa es, como tú decías, no tengo tiempo. Claro. Y nosotros creyendo frente a la pantalla de que estamos conectados, cada vez nos vamos tornando más solos. Uh-huh. Hay una tendencia mundial preocupante, incluso preocupante para los gobiernos, uh-huh, del aislamiento que va generando una soledad que luego termina en depresión. Claro. Y la depresión es una mala consejera realmente, porque nos va limitando, nos va acotando, vamos perdiendo, vamos ganando miedo, uh-huh, y vamos perdiendo la comunicación con los demás, que es tan importante, porque el ser humano es un ser que necesita obligadamente al otro. Claro. Somos gregarios, somos individuos que siempre estamos con la necesidad de compartir.
Entonces, más allá de algunos ejemplos, digamos, de personas que gustan de la soledad. Claro. Pero las nuevas tecnologías en ese sentido, y volviendo un poco a lo que tú planteabas en un principio, van generando una inmediatez, claro, una obligación casi de no dejar para después, claro, que también es peligroso, porque uno actúa impulsivamente, claro, y entonces el impulso te lleva a veces a digitar, por ejemplo, si estamos en WhatsApp, sí, a digitar algo que nos surge en el momento, pero que no tiene contenido ninguno, no tiene profundidad, y a veces hasta es confuso. Claro, es lo que yo te decía hoy, las confusiones se prestan muy a menudo, y también el tema, lo que estás diciendo es bien cierto, en ese instantaneidad, digamos, ¿no te da también para reflexionar ese punto o esa coma que de pronto cambia el significado de lo que estás poniendo, o lo que estás diciendo simplemente? Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de comunicarnos por estos nuevos medios y esta tecnología, ¿no? Y es un tema grave, es un tema grave, porque lo que tú señalás, es decir, es un tema de malos entendidos. Claro. Y incluso los docentes muchas veces están teniendo dificultades como para poder expresarse. Y si los adultos tenemos dificultades para poder expresarnos, imagínate tú aquellos muchachos que están recién empezando, claro, que bueno, están con toda el juguete, digamos, todavía no manejado correctamente. Claro. Entonces, digo, todo se va transformando. Ahora, por ejemplo, bueno, los libros, yo soy un enamorado de los libros. Claro. Mi casa está llena de libros, pero hoy por hoy los libros ya están empezando a perder lugar, porque uno puede en una computadora juntar una cantidad de material inconmensurable, cada vez más, y que uno al final nunca va a leer, porque es demasiada información. Claro. Y lo que te lleva justamente es a perder un dominio de uno mismo. Es decir, el diálogo se pierde, el deseo del estudio, de profundizar en el estudio se pierde, todo es mucho más rápido. Entonces, aquello de dejar para mañana también puede implicar el hecho de que la superabundancia de información que hay en mí no me permite abarcar de todo. Es decir, el que mucho abarca poco aprieta. Sí, es verdad. Tiene que ver con eso justamente. También tiene que ver, creo que es como que vamos concatenando las columnas, tiene que ver con poner límites y decir sí y claro, no, ¿no? Claro. Un signo personal, íntimo. Por eso yo insisto en conocerse uno mismo, lo que quiero y lo que no quiero. Y por también tiene que ver, perdón Andrés, ¿sí? con la autoestima y la confianza que, hablando de ese conocerse a sí mismo, que uno tenga de uno mismo, ¿no? Claro, y además el no tener vergüenza de decir, o no tener miedo de decir lo que uno realmente considera que es importante. Claro. Porque si no, quedas enredado a veces en situaciones enojosas, es decir, en relaciones que terminan siendo tóxicas, claro, en vínculos que quizás con mayor sinceridad serían mucho más agradables. Claro. Yo, por ejemplo, con este tema de WhatsApp, por ejemplo, y perdón que yo insisto en esto porque es un tema que a mí me preocupa mucho. Pero por favor. Por ejemplo, hoy por hoy tengo un grupo de WhatsApp de una actividad que vamos a hacer en mayo. Sí. Y yo les he dicho a los que integran el grupo que entro hasta cierto punto. Si el grupo se desvía de la tarea puntual que vamos a hacer en mayo, yo me aparto del grupo. Claro. Porque son invasivos, uno pierde el respeto y la intimidad, digamos. Claro. Y como tú decías, a veces la palabra se va perdiendo y la palabra es fundamental. Entonces uno cree que está
muy contento y rodeado, informado, y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Claro, y hay veces, si bien son muy efectivos en cuanto a poder comunicar esos grupos, como bien tú señalás, cada vez se generan más grupos porque uno en las relaciones de la vida tiene muchas Claro. personas que conoce de diferentes lados y te invitan a distintos grupos, y por más que se pueden silenciar las notificaciones, que no se descarguen las fotos, hay 1000 cosas que se pueden hacer para que de alguna manera sean más productivos. Si los usuarios no tienen claro cuál es el uso del grupo, termina, como decís tú, siendo un grupo que en definitiva para lo que se crea no es el fin con el que se creó, no termina siendo utilizado, ¿no? Y las nuevas tecnologías, Andrea, van generando una transformación de la realidad. Es decir, la realidad real, digamos, va perdiendo su sentido frente a la realidad virtual. Claro. Entonces tú ves a la gente caminar por la calle como zombies, casi ni mirando hacia adelante y centrado todo en la pantalla. En Alemania y en Chile ya están poniendo semáforos a ras del piso, claro, porque la gente no levanta la mirada. Y estas cosas son transformaciones que creo que vinieron para quedarse, además. Bueno, las tendremos que ir aceptando, Andrés, porque es el mundo en el que vivimos. Pero está muy bien que hablemos sobre estos temas, que los pongamos sobre la mesa y que tratemos de ver cuáles son los pros y los contras, porque tienen cosas a favor. No, claro que pero sí. También tienen sus cosas en contra. Y bueno, si las que son en contra las podemos dialogar, mejorar y pulir, bienvenidas sean, ¿no? Yo no soy un contrario de la ciencia, al contrario, me parece que las nuevas tecnologías son maravillosas. El asunto es el uso que nosotros hagamos de las mismas. Sí. Como siempre, el uso responsable de todo este aparato o de todo sistema, o sea, siempre depende de las personas. Somos las personas y los usuarios los responsables de los usos de las cosas. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, Andrés, no sé cómo te gustaría cerrar, a ver cómo podemos hacer para no dejar para mañana lo que sí podemos hacer hoy, ¿no? Bueno, mira, yo lo que considero es lo que siempre te señalo, que tenemos que tener conciencia del aquí y el ahora. Es decir, que no es un presentismo, no es pasar de largo el presente, sino tomar conciencia de que estamos vivos y que dentro de un tiempo quizás no lo estemos. Claro. Entonces, si uno toma conciencia de eso, lo importante es disfrutar, saborear el presente, erotizar el presente, que no tiene nada que ver con un vínculo sexual, significa el disfrutar de los sentidos, el sentirse vivo. Es decir, lo que yo te decía la otra vez, si yo me estoy duchando, sentir que las gotas de agua caen sobre mi cuerpo y no estar pensando en lo que tengo que hacer una vez salido del baño. Claro. Y esto trasladado a los afectos es sumamente importante. Es decir, el hecho de ser muy sincero con uno mismo y con el otro, el hecho de ser auténtico o intentar serlo, el hecho de saber que hay cosas que sí vale la pena dejarlas para después, pero hay otras cosas que no, son peligrosas, que nos van a hacer daño, o van a hacer daño a los que están alrededor nuestro, ¿no? Sí, a veces cuestionar esas decisiones que tenemos que tomar, que a veces tienen que ver, esas decisiones personales, como decís tú, de pronto para uno serían muy fructíferas, pero hay que ponerse siempre a mirar esas decisiones si lastiman a los demás, porque ya ya pasan a no ser fructíferas, sino dañinas, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Pero no es fácil, es difícil porque ahí entran decisiones personales y de otros, ¿no? que generalmente nuestras decisiones personales, como vivimos en sociedad, como no somos seres aislados, difícilmente sean tan aisladas, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Hay que estar permanentemente atento a estas cosas. No obsesivamente,
pero saber un poco, bueno, las necesidades y los deseos de cada uno, ¿no? Bueno, será tema de otra... Mira, me dejas picando un tema, las necesidades y los deseos de cada uno. Bueno, puede ser un tema de una próxima columna, si te parece. Si la audiencia lo entiende correcto y tú también, adelante. A mí me encanta porque realmente es un tema para poner, no para que lo comencemos a desarrollar porque es bastante extenso y profundo también. Ha sido un inmenso placer, Andrés, como siempre, contar con tu columna Luces y Sombras. Bueno, nos encontramos, si te parece, el próximo martes y desarrollaremos el tema que te propuse o el que tú desees, o que la audiencia también se una en estos mensajes. Me parece fantástico, Andrea. Muchísimas gracias, Andrés, un placer. Beso y saludos a todos. Muchas gracias, otro para ti. Vivencias.